Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre el comercio informal en Bolivia, lo que representa para nosotros y para nuestro país. La pandemia dejó a más de 400.000 personas desempleadas, que encontraron en la informalidad una manera de atenuar sus problemas económicos. Según la Cámara Nacional de Comercio, las actividades informales aumentaron en un 7% en el último año y llegaron hasta el 77%. El comercio informal representaba el 70% de la actividad económica del país, mientras que el 30% estaba enmarcado en la formalidad. Ahora la relación es de 77-23, es decir que aumentó un 7% de ese 70% del año pasado. A esto se suma que las empresas formalmente establecidas aseguran que se ejerce mayor presión impositiva sobre ellas, ya que sienten que pagan impuestos viendo que otras empresas no lo hacen. La Cámara de Industria concuerda con esta posición, ya que mencionan que quienes brindan mayores empleos formales son las empresas legalmente constituidas. Pero ¿qué pasa? Que en esta pandemia cerraron 1.300 de ellas, lo que ocasionó que el desempleo suba del 4 al 8%. Es un porcentaje casi similar al incremento del comercio informal en el país. Este 4% de desempleados representan más de 400.000 personas que fueron despedidas o renunciaron a sus fuentes por las deplorables condiciones a las que llegó la pandemia. La Cámara de Comercio, junto con la Cámara de Industria, están trabajando en propuestas para aliviar la carga y la rigidez normativa sobre las empresas con el objetivo de mantenerlas a flote y así evitar todo tipo de cierres. El objetivo es mantener los empleos y generar nuevos, y ya no tener que lamentar el cierre de más empresas. Pero ¿por qué consideramos que el comercio informal es tan importante para el país? Esta conclusión se debe a que Bolivia tiene la economía informal más grande del mundo. Según un documento de trabajo emitido por el Fondo Monetario Internacional titulado Economías sombrías en todo el mundo, en el que se estudian a 158 economías, el país obtuvo un porcentaje de 62,3%, seguido solo por Zimbabue, con un 60,6%. Según el reporte del Fondo Monetario Internacional, la economía de Bolivia incluye todas las actividades económicas que están ocultas a las autoridades oficiales por razones monetarias, reguladoras e institucionales. Entre las razones monetarias se incluyen evitar el pago de impuestos, por ejemplo, y todas las contribuciones a la seguridad social, mientras que las razones reguladoras incluyen evitar la burocracia gubernamental o la carga de regulación. Por otro lado, los motivos institucionales incluyen la ley de corrupción, la calidad de las instituciones políticas y el débil estado del derecho. Pero todos pensamos, ¿qué hay más allá de la tan publicitada y manipulada expresión vivimos del día a día? Sin duda, en un escenario de crisis multidimensional, pandemia, crisis económica, sistemas de salud colapsados, una reciente campaña electoral, la politización extrema, la desigualdad, la discriminación social y mucho más, las respuestas son variadas y diferenciadas. La informalidad de la economía boliviana es una realidad innegable. Desde su nacimiento, ciudades como Santa Cruz, El Alto, Cochabamba, mostraron un rasgo congénito con la crisis de los 80 y la carencia de empleos formales, también a causa de la corrupción de sus gobernantes, obviamente. Las insignificantes políticas de fortalecimiento económico y social departamental y nacional de las últimas décadas no han podido combatir ni mejorar el frío dato del sector informal que llega al 77% hoy en día, lo que equivale a decir que 7 de cada 10 personas económicamente activas se dedican a algún rubro de la economía informal. La reducida oferta de empleo de bajísima remuneración, que solo sirve para sobrevivir, advierte un engrosamiento demográfico y ensanchamiento geográfico mucho mayor de este sector. Sin desmerecer la importancia del desempleo de profesionales, es importante subrayar que son las personas con menos preparación educativa las que mantienen esta tendencia ascendente. Ante un mercado laboral formal estrecho, los y las bolivianas asumieron estrategias de sobrevivencia, siendo las más relevantes y observables la cuenta propia. Esto supone vivir de su propio trabajo, sin la mediación de un jefe o patrón que los explote y hostigue. No tener que marcar tarjeta, firmar plantillas, ni asistencia de entrada y salida, poder llegar tarde o empezar temprano la actividad y ausentarse del trabajo si así se requiere, que son, por otra parte, algunas de las razones que estimulan este tipo de actividad. Ser libres, entre comillas,
de las presiones del jefe y las reglas institucionales que supondría el trabajo formal está siempre presente en estos sectores. Ante el drama sanitario y social, más allá de los prejuicios sociales con los que se valora la reacción de algunos sectores sociales ante la emergencia sanitaria de nuestro país, es necesario comprender que en la sociedad existen y conviven dos patrones, dos lógicas o significaciones estructuradas y estructurantes que orientan el sentir, pensar y actuar de sus habitantes y de modo particular de los comerciantes minoristas, su vínculo al mercado de intercambio capitalista y su tradición originaria. Referirse a inconsciencia e ignorancia es un reduccionismo. La vida cotidiana de las personas, familias y comunidades que viven del día a día están influenciadas por estas dos racionalidades coexistentes, sobrepuestas y también contrapuestas. En otras palabras, la vida de las personas que viven del día a día se rige por la combinación de prácticas recíprocas y solidarias, pero también de competencia, individualismo y egoísmo, en ocasiones exacerbados. Por otro lado, la informalidad desincentiva la inversión. Las altas tasas de informalidad en Bolivia desalientan, según los expertos, la inversión privada directa, tanto nacional como extranjera. Bolivia ha crecido a un ritmo medio de 4,6% en los últimos 3 lustros, pero no ha sido capaz de afrontar los problemas de la informalidad económica. En conclusión, es muy difícil para nuestro país deshacernos del comercio informal, de la economía informal, ya que es la base total de nuestra cultura, costumbre y economía nacional en sí. Tenemos que aprender a vivir de ella y con ella. Quizá en un futuro transformarla en formal de alguna forma, pero esto requiere la participación y unión de muchos sectores que están totalmente en conflicto, pero tenemos que ser positivos.